Millonario deja que una anciana indigente viva en su mansión de lujo, pero cuando llegó a casa sin tocar, no pudo creer lo que ella estaba haciendo. La noche estaba oscura y lluviosa, típica de un invierno sombrío en el que la ciudad parecía tragada por la tristeza del cielo gris. Bernardo Pagani, un joven millonario de 29 años, conducía su lujoso automóvil por las calles mojadas, el sonido rítmico de las gotas de lluvia contra el parabrisas sirviendo como una melodía melancólica que reflejaba su estado de ánimo. Aunque poseía todo lo que el dinero podía comprar, Bernardo sentía un vacío profundo, una soledad abrumadora que ni su grandiosa mansión ni sus innumerables posesiones podían llenar. Había heredado una vasta fortuna tras la trágica muerte de sus padres en un accidente aéreo. Desde entonces, Bernardo vivía solo, inmerso en una rutina mecánica de reuniones de negocios, cenas lujosas y noches de insomnio. Nada parecía tener un propósito verdadero y la ausencia de su familia pesaba como un ancla en su corazón. Mientras regresaba de otra cena de negocios sin sentido, Bernardo vio en medio de la lluvia torrencial una figura pequeña y encorvada. Una anciana, empapada y con ropa desgastada, caminaba lentamente por la acera, claramente desorientada y vulnerable al mal tiempo. Al acercarse más, Bernardo se dio cuenta de que la mujer llevaba una bolsa de plástico con algunas pertenencias. Era una persona sin hogar. Su rostro estaba marcado por el tiempo y la vida dura en las calles, y sus ojos reflejaban una profunda tristeza, como si llevaran el peso de años de sufrimiento. Impulsado por un inesperado impulso de compasión, Bernardo detuvo el coche junto a ella y abrió la ventana. «¿Está bien, señora?», preguntó, su voz sonando casi extraña para él mismo por estar llena de preocupación genuina. La mujer lo miró con desconfianza, dudando por un momento antes de negar con la cabeza. Bernardo insistió, ofreciéndole un aventón y un lugar seco donde pudiera calentarse. Al principio la mujer se negó, desconfiando de las intenciones de un extraño, pero el cansancio y el frío la hicieron reconsiderar. Amelia, como se presentó después de cierta insistencia, dudó, pero finalmente cedió. Presionada por la lluvia implacable que empapaba su ropa hasta los huesos y por la perspectiva de un raro gesto de bondad en medio de la indiferencia que solía enfrentar en las calles. Durante el trayecto hasta la mansión, el silencio dominó el coche. Bernardo intentaba entender por qué sentía esta necesidad de ayudar a aquella señora. Tal vez inconscientemente estaba tratando de llenar el vacío dejado por la ausencia de sus padres, buscando algún tipo de redención o propósito que justificara su existencia. Al llegar a la mansión, Bernardo guió a Amelia adentro, donde el calor y el confort del lugar contrastaban fuertemente con el frío y la desolación del exterior. Amelia, todavía un poco tímida, aceptó una bebida caliente y comenzó a relajarse. Poco a poco, compartió fragmentos de su historia. Una vida llena de sueños que se transformaron en pesadillas, culminando en una relación abusiva que la forzó a huir y eventualmente a vivir en las calles. Amelia contó que, al dejar todo atrás, se había perdido en una ciudad extraña, sin familia ni amigos, y acabó encontrando refugio en las aceras y plazas, donde luchaba diariamente por sobrevivir. Bernardo escuchaba atentamente, sintiendo una conexión inesperada con el dolor de Amelia. Su historia, a pesar de ser tan diferente a la suya, resonaba con familiaridad en el sufrimiento y la pérdida. Al ver la fragilidad de Amelia, algo se rompió dentro de él. Bernardo decidió que ella se quedaría en la habitación de huéspedes de la mansión, al menos hasta que él pensara en algo más definitivo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, estaba en el camino para encontrar un propósito.
Los días que siguieron a la llegada de Amelia estuvieron marcados por un cambio sutil pero significativo en la rutina de Bernardo. La presencia de la señora trajo una nueva energía a la mansión, que antes parecía solo un museo lleno de recuerdos dolorosos y vacío de vida. Bernardo, que siempre evitaba pasar tiempo en casa, comenzó a encontrar consuelo en la compañía de Amelia. Ella no era solo una huésped. Poco a poco se convertía en una figura materna, llenando un espacio que él ni siquiera sabía que existía. Bernardo se veía cada vez más interesado en las pequeñas conversaciones que tenían, en los consejos que Amelia ofrecía e incluso en la manera en que ella apreciaba los momentos simples, como tomar té en la terraza o admirar el jardín de la mansión. Ella le recordaba a su madre, no por la apariencia o la voz, sino por la gentileza en los gestos y la sabiduría en los ojos. Amelia, por su parte, parecía sentirse más a gusto en la mansión, un refugio seguro donde finalmente podía descansar de años de sufrimiento. En una tarde lluviosa, similar a la en que se conocieron, Bernardo regresó más temprano de una reunión cancelada y, al entrar en casa, escuchó una suave melodía viniendo del pasillo. Siguió el sonido hasta la habitación de huéspedes y se detuvo en la puerta, aturdido por lo que vio. Amelia estaba sentada frente a la ventana, la mirada perdida en la lluvia afuera, mientras cantaba en voz baja una canción que Bernardo no reconocía, pero que lo tocó profundamente. La voz de Amelia era sorprendentemente afinada, cargada de emoción y técnica que claramente provenían de alguien con mucha experiencia. Bernardo se quedó parado, sin querer interrumpir ese momento íntimo, pero incapaz de ocultar su sorpresa. Cuando Amelia notó su presencia, interrumpió la canción abruptamente, avergonzada por haber sido escuchada. «Disculpa, yo no sabía que el señor estaba en casa», dijo ella, tratando de disimular su vergüenza. Bernardo, aún atónito, se acercó lentamente, los ojos brillando de admiración. «Amelia, tu voz es increíble. Nunca he escuchado algo así. ¿Por qué nunca me contaste que cantabas así?», preguntó, genuinamente impresionado. Amelia sonrió tristemente, como si ese elogio trajera a la superficie recuerdos enterrados hace mucho tiempo. «Ah, Bernardo, eso fue en otra vida. Hace mucho tiempo yo era cantante. Una cantante famosa, de hecho, en la década de los 70. Viajé por todo el país, canté para grandes audiencias, pero todo terminó. Terminó tan rápido como comenzó». Ella dudó por un momento, como si reviviera cada detalle de su historia al contarla. Bernardo, notando su reticencia, se sentó a su lado, animándola con una mirada que decía: «Estoy aquí para escuchar». Después de un largo suspiro, Amelia continuó: «Estaba casada con Matías, mi representante. Al principio parecía el compañero perfecto. Me ayudó a construir mi carrera, me apoyaba en cada paso. Pero con el tiempo me di cuenta de que Matías estaba más interesado en mi dinero que en mi talento. Comenzó a desviar lo que ganaba para sustentar su vicio por el alcohol. No me daba cuenta, estaba ciega por la confianza, por el amor tal vez. Cuando finalmente me di cuenta, era demasiado tarde. Estaba arruinada y él me dejó sin nada. Fue entonces cuando decidí huir, sin rumbo, sin perspectiva, solo escapando del dolor». Bernardo escuchaba atentamente, sintiendo una mezcla de indignación y tristeza por todo lo que Amelia había pasado. No podía imaginar cómo alguien tan talentosa y amable podría haber sido traicionada de esa manera, especialmente por alguien que debería haber cuidado de ella. «Amelia, mereces mucho más que eso. Nadie debería pasar por algo así. Quiero ayudarte a recuperar tu brillo», dijo Bernardo con convicción, la voz cargada de determinación. «Todavía tienes ese talento increíble y el mundo debería escuchar tu voz nuevamente». Amelia negó con la cabeza, insegura.
Ha pasado tanto tiempo, Bernardo. No sé si aún tengo fuerzas para eso. Y después de todo lo que pasó, no sé si estoy lista para enfrentar al mundo de nuevo. No tienes que hacerlo sola, respondió Bernardo sonriendo. Yo estaré contigo en cada paso del camino. Vamos a mostrarle al mundo que Amelia ha vuelto, más fuerte que nunca. En ese momento, Bernardo no solo decidió ayudar a Amelia a reencontrar su antiguo brillo, sino que también comenzó a vislumbrar una nueva misión para él mismo. Tal vez, ayudando a Amelia a levantarse, él también podría encontrar el propósito que tanto buscaba. Para Amelia, la posibilidad de volver a cantar era al mismo tiempo aterradora y revitalizante, un llamado que despertaba algo que pensaba haber perdido para siempre. Bernardo estaba decidido a ayudar a Amelia a recuperar la dignidad y el brillo que le habían sido robados. Desde el momento en que escuchó su voz poderosa y llena de emoción, supo que debía hacer algo más que solo ofrecerle un techo. Quería devolverle lo que Matías le había quitado, no solo el dinero, sino también la confianza, la autoestima y el respeto que ella merecía. Decidido, Bernardo contrató a un investigador privado para averiguar el paradero de Matías. Quería entender quién era el hombre que había convertido la vida de Amelia en una pesadilla y, si era posible, confrontarlo. Bernardo sabía que el pasado de Amelia estaba lleno de sombras, pero creía que llevar luz a esas partes olvidadas de su vida podría ser el primer paso hacia su verdadera redención. Mientras el investigador trabajaba, Bernardo pasaba más tiempo con Amelia, escuchándola hablar sobre los días de gloria en los que su voz encantaba multitudes. Amelia contaba historias de los escenarios donde se presentó, de los festivales y de los momentos que marcaron su carrera. Hablaba de las noches en las que la gente la aplaudía de pie, de los fans que esperaban horas para verla y de los sentimientos que transmitía con cada canción. A medida que las historias fluían, Bernardo veía un brillo en los ojos de Amelia, una chispa de quien fue antes de que todo se desmoronara. Solía amar cantar sobre el amor, las alegrías y los dolores de la vida, decía Amelia con una sonrisa nostálgica. Creía que a través de mi voz podía tocar a las personas de una manera única. Tal vez eso fue lo que más me faltó cuando todo terminó, la conexión con las personas. Bernardo, escuchando estas historias, se sentía cada vez más decidido a restaurar ese lazo perdido entre Amelia y el público. Veía en ella un talento genuino, una habilidad que ni el tiempo ni los errores del pasado podrían borrar completamente. Y cada día, su deseo de hacer justicia por la vida desperdiciada de Amelia crecía. Días después, el investigador regresó con información sobre Matías. Había encontrado al ex representante viviendo en una casa de reposo, lejos de los reflectores y el brillo que alguna vez conoció al lado de Amelia. Matías estaba envejecido, su salud deteriorada por los años de abuso de alcohol y amargado por el arrepentimiento. El informe describía a un hombre que parecía cargar el peso de sus malas decisiones y que, en los raros momentos de lucidez, hablaba sobre la culpa que sentía por todo lo que había hecho. Al leer el informe, Bernardo guardó silencio por unos minutos, absorbiendo cada detalle. Sentía una mezcla de ira y pena. Ira por lo que Matías le había hecho a Amelia y pena por lo que Matías se había convertido. Sabía que necesitaba verlo en persona, necesitaba entender qué había llevado a Matías a destruir no solo la carrera de Amelia, sino también la vida de ambos. Al día siguiente, Bernardo decidió visitar a Matías. La casa de reposo era un lugar modesto, con un jardín bien cuidado, pero que transmitía una aura de abandono y soledad. Al entrar, Bernardo fue recibido por una enfermera que lo guió hasta la habitación de Matías. El hombre estaba sentado en una silla de ruedas, mirando por la ventana, aparentemente perdido en sus pensamientos.
Sus ojos eran opacos, reflejando una existencia llena de remordimientos. Matías, llamó Bernardo, intentando no mostrar la indignación que sentía. Matías se volvió lentamente mirando a Bernardo con una mirada vaga. «¿Quién eres?», preguntó, la voz ronca y débil. «Mi nombre es Bernardo Pagani. Me ocupo de alguien que conociste hace mucho tiempo. Amelia». Al escuchar el nombre de Amelia, algo cambió en la expresión de Matías. Parpadeó varias veces como si intentara traer a la superficie recuerdos enterrados. «Amelia, mi Amelia», susurró, con la voz cargada de dolor. «Yo hice todo mal con ella». Bernardo se acercó, intentando mantener la calma. «¿Por qué, Matías? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Tenías todo con ella. ¿Por qué destruir lo que era bueno?». Matías bajó la cabeza, la vergüenza evidente en cada línea de su rostro envejecido. «No lo sé. Yo estaba ciego, consumido por el vicio, por la avaricia. Pensaba que tenía el control, pero lo perdí todo. Perdí lo mejor que tuve. Perdí a Amelia. Ella era mi mundo y la destruí». El arrepentimiento de Matías era palpable, pero Bernardo no estaba allí para juzgarlo, al menos no de inmediato. Quería respuestas y, tal vez, una oportunidad de redención para todos los involucrados. «Matías, Amelia está viva. Sobrevivió a pesar de todo. Y voy a ayudarla a recuperar lo que perdió», dijo Bernardo con firmeza. «Pero necesitas entender que tus acciones tienen consecuencias. Si realmente te arrepientes, tal vez haya una manera de empezar a reparar lo que hiciste». Matías asintió, las lágrimas rodando por su rostro. «Si pudiera retroceder el tiempo, daría todo para pedirle perdón, para hacer las paces con el pasado. Solo quiero que sepa que nunca dejé de amarla, aunque fui el idiota que fui». Bernardo permaneció en silencio por un momento, observando a Matías luchar con sus emociones. El hombre frente a él, ahora tan frágil y consumido por la culpa, era una sombra del representante que una vez controló la carrera de Amelia con mano de hierro. El arrepentimiento de Matías era evidente, pero Bernardo sabía que había más detrás de las acciones que destruyeron la vida de Amelia. «Sé que lamentas lo que le hiciste a Amelia», comenzó Bernardo, intentando mantener la voz calmada. «Pero necesito entender por qué continuar tanto tiempo. ¿Cómo alguien que la amaba pudo hacer eso?». Matías suspiró, cerrando los ojos como si intentar recordar el pasado fuera un esfuerzo doloroso. «Empecé con buenas intenciones, ¿sabes? Quería que Amelia fuera una estrella, quería darle el mundo, pero cuando el dinero comenzó a llegar, todo cambió. Yo cambié. El poder, el éxito. De repente todo se trataba de mí, no de nosotros». Se frotó las manos temblorosas, como si aún pudiera sentir el peso de las malas decisiones. «Y el vicio, el alcohol se convirtió en mi escape. Cada trago me alejaba más de la realidad, me hacía olvidar mis fracasos y la presión de mantener todo bajo control. La verdad es que me estaba rompiendo y llevé a Amelia conmigo». Bernardo escuchaba atentamente, sus sentimientos de ira mezclándose con una comprensión reacia. Matías no era solo el villano que esperaba, era un hombre perdido en su propia tragedia. «Pero no solo perdiste a Amelia, ¿verdad?». Bernardo presionó suavemente, dándose cuenta de que había más en esa historia. Había notado una fotografía enmarcada junto a la cama de Matías, una joven con una sonrisa vibrante, recordando a Amelia en sus mejores días. Matías miró la foto con ojos llorosos. «Amanda», susurró, la voz quebrada. «Nuestra hija. También la perdí. Ella tenía todo para ser una artista como su madre, pero mi comportamiento, mis errores, la alejaron de nosotros. Amanda se quedó conmigo hasta los 21 años, soportando lo peor de mí, pero luego no pudo más». Matías comenzó a sollozar, el dolor del pasado finalmente desdoblándose en palabras. Se fue poco después de cumplir 21 años.
Dijo que no podía seguir viéndome destruirme y que necesitaba un nuevo comienzo, lejos de todo lo que le recordaba el dolor y los fracasos. La vi irse, sabiendo que la había perdido para siempre. Bernardo sintió un nudo en el pecho al escuchar eso. No era solo la historia de un matrimonio fracasado, sino de una familia destrozada por malas decisiones y vicios insoportables. ¿Has intentado encontrarla?, preguntó Bernardo, todavía procesando todo. Matías negó con la cabeza, tristemente. Lo intenté, pero no de verdad. Estaba tan hundido en mi vicio y en mi culpa que nunca tuve fuerzas para buscarla de verdad. Amanda fue mi mayor pérdida, más que cualquier dinero o éxito. Ella era la mejor parte de mí, y también destruí eso. Bernardo miró a Matías, viendo más que a un hombre derrotado. Veía una pequeña llama de esperanza, un deseo genuino de arreglar lo que pudiera arreglarse. A pesar de los años de distancia y silencio, tal vez aún había una oportunidad de redención para Matías y para Amelia también. Matías, dijo suavemente Bernardo, Amelia no sabe que estás aquí, pero quiero ayudarla a encontrar paz con su pasado, y creo que tú formas parte de eso. Si traigo a Amelia contigo, ¿estarías dispuesto a hablar con ella? ¿A pedir el perdón que deseas? Matías levantó la mirada, sus ojos cansados mostrando una chispa de determinación. Haría cualquier cosa para arreglar esto. Cualquier cosa para al menos, una vez, hacer lo correcto para Amelia. Y si algún día Amanda escucha mi historia, me gustaría que supiera que nunca dejé de amarla, a pesar de todos mis errores. Bernardo asintió, sintiendo que esta era la oportunidad que tanto buscaba, no solo para Amelia, sino también para él mismo. Sabía que este reencuentro no sería fácil, que las heridas eran profundas y las palabras podrían fallar. Pero también sabía que era el paso necesario para seguir adelante. Con una sensación renovada de propósito, Bernardo dejó la casa de reposo. Necesitaba preparar a Amelia para lo que vendría, sabiendo que el reencuentro podría tanto traer alivio como reabrir heridas. Sin embargo, creía que la verdad y la posibilidad de perdón podrían finalmente liberarlos a ambos de un pasado que continuaba acechándolos. Bernardo pasó los días siguientes tratando de encontrar la mejor manera de preparar a Amelia para el reencuentro con Matías. Sabía que, a pesar de todas las heridas, Amelia necesitaba ese momento para seguir adelante. Sin embargo, decidió no revelarle de inmediato con quién se encontraría, temiendo que las emociones a flor de piel la hicieran retroceder. En lugar de eso, solo la invitó a salir, sugiriendo que sería una visita importante para su pasado. Amelia, aunque intrigada, confiaba en Bernardo. Desde que él la rescató de las calles, Bernardo se había convertido en un punto de apoyo crucial en su vida. La presencia de él era siempre calmada, segura, y ella se sentía cómoda acompañándolo, incluso sin saber el destino final. Cuando llegaron a la casa de reposo, Amelia miró alrededor, confundida. «¿Qué hacemos aquí, Bernardo?», preguntó, sus ojos recorriendo el lugar con una mezcla de curiosidad y aprensión. Bernardo respiró hondo antes de responder. «Hay alguien que necesita verte, Amelia, alguien de tu pasado». La incertidumbre pintó el rostro de Amelia. Ella vaciló, sintiendo una extraña ansiedad apoderarse de su pecho. «¿Quién, Bernardo? ¿Quién está aquí?». Sin responder directamente, Bernardo la guió por un largo pasillo hasta una puerta parcialmente abierta. Al otro lado, Matías estaba sentado junto a la ventana, exactamente como la última vez que Bernardo lo vio. Parecía aún más envejecido, las marcas de su culpa y del tiempo muy evidentes. Cuando Matías escuchó el sonido de los pasos, se volvió lentamente y sus ojos se agrandaron al ver a Amelia. «Amelia», susurró Matías, la voz quebrada por la emoción. Amelia se detuvo en la entrada, el shock evidente en su rostro.
Por un instante el tiempo pareció congelarse mientras intentaba procesar la presencia del hombre al que tanto amó y que tanto la hizo sufrir. «Matías», murmuró, incapaz de ocultar la mezcla de sorpresa, dolor y nostalgia que la invadió. Las lágrimas de Matías fueron inmediatas, corriendo libremente por su rostro cansado. «Lo siento, Amelia, por todo, por todas las noches que te hice llorar, por cada promesa rota. Destruí todo lo que era bueno entre nosotros». Amelia cerró los ojos, intentando mantener la compostura, pero la profundidad de las palabras de Matías la tocó de una manera que no esperaba. Todos los recuerdos, los buenos y los malos, surgieron de golpe. «Yo huí porque no podía seguir viviendo con el hombre en que te habías convertido, Matías. No podía lidiar con el dolor de verte hundirte y llevarme contigo. Te amaba, pero necesitaba salvarme». Matías asintió, como si cada palabra de Amelia fuera una sentencia que él aceptaría sin cuestionar. «Lo sé, Amelia. Sé que te perdí mucho antes de que te fueras. Estaba tan perdido en mi propio infierno que no me di cuenta de lo que estaba perdiendo hasta que fue demasiado tarde». Bernardo observaba desde la distancia, sintiéndose testigo de un momento profundamente íntimo y necesario. Vio a Matías extender la mano, vacilante, y a Amelia, después de un momento de indecisión, tomarla. Era un gesto pequeño, pero lleno de significado. Era un comienzo. «No sé si puedo perdonarte por todo, Matías», dijo Amelia, su voz firme pero cargada de emoción. «Pero sé que guardar este dolor no me ha ayudado. Quiero seguir adelante, y tal vez perdonarte sea el primer paso». Matías tragó saliva, sus manos temblando levemente. «Nunca merecí tu perdón, Amelia, pero el hecho de que estés aquí hoy significa más de lo que jamás podría pedir. Solo quiero que sepas que siempre te amé, incluso cuando era un desastre completo». Se quedaron en silencio. Un silencio que hablaba más de lo que cualquier palabra podría expresar. Para Bernardo, ver ese intercambio fue la confirmación de que su intervención no había sido en vano. Se dio cuenta de que el reencuentro de Amelia y Matías no era solo sobre ellos dos, era sobre el poder del perdón y la fuerza de seguir adelante, incluso cuando el camino era incierto. Mientras conversaban, Matías mencionó a Amanda, la hija que había perdido a causa de sus errores. «Me gustaría verla, Amelia», confesó Matías, la voz quebrada por la frágil esperanza. «Me gustaría pedirle perdón también, por nunca haber sido el padre que ella merecía». Amelia lo miró, y Bernardo pudo ver un brillo de una nueva esperanza en sus ojos. «Yo también quiero encontrarla, Matías», respondió Amelia, su voz cargada de determinación. «Tal vez podamos juntos encontrar a Amanda y tratar de ser al menos un poco la familia que alguna vez soñamos ser». Y en ese momento, Bernardo sintió que su esfuerzo había valido la pena. No sabía si la búsqueda de Amanda sería fácil, pero sabía que al menos Amelia y Matías estaban dispuestos a intentarlo, y eso, por sí solo, ya era una victoria. Con corazones un poco más ligeros y un futuro incierto, pero lleno de posibilidades, el reencuentro marcó no solo el inicio de una reconciliación, sino también la esperanza de un nuevo comienzo, para Amelia, para Matías y para la familia que ambos aún soñaban con reconstruir. El reencuentro entre Amelia y Matías dejó a Bernardo inspirado y decidido a seguir ayudando a Amelia a reconstruir su vida. Ver a los dos conversando, incluso entre lágrimas y pedidos de perdón, le dio la certeza de que el pasado podría, de alguna manera, ser redimido. Bernardo sabía que había más por hacer y estaba dispuesto a dar el siguiente paso. Una mañana, mientras tomaban café en la terraza de la mansión, Bernardo inició una conversación con Amelia sobre sus antiguos sueños. «¿Has pensado en cantar de nuevo, Amelia?
volver a los escenarios, sentir esa energía de la gente. Amelia sonrió con nostalgia, pero negó con la cabeza. Bernardo, esos tiempos ya pasaron para mí. Ya no soy la joven estrella de antes. No sé si tendría fuerzas para enfrentar un escenario de nuevo. Bernardo, sin embargo, no se daría por vencido tan fácilmente. Amelia, tu voz es increíble. La he escuchado y sé que aún tienes mucho que ofrecer. Hay un festival de música en unas semanas. Pensé que sería la oportunidad perfecta para que vuelvas, aunque sea por una noche. Amelia parecía vacilante. La idea de enfrentarse a una audiencia de nuevo, después de tantos años y de todo lo que pasó, era aterradora. Sin embargo, Bernardo continuó alentándola, recordándole el poder que su voz tenía de tocar corazones y cómo podría ser una forma de finalmente reconectarse con lo que había perdido. Amelia, no tienes que hacerlo sola. Yo estaré allí, Matías también, y estoy seguro de que el público aún recordará quién eres y lo que representaste para la música. Más que eso, necesitan conocer tu historia de superación, dijo Bernardo, con una sinceridad que conmovió a Amelia. Después de algunos días de reflexión y aliento, Amelia finalmente aceptó. Si voy a hacer esto, será por mí. Lo haré para probarme a mí misma que aún soy capaz. Y con esa decisión, comenzaron los preparativos. Amelia se dedicó a los ensayos con una determinación que Bernardo no veía hacía mucho tiempo. Él organizó clases de canto, proporcionó vestimenta adecuada y se aseguró de que Amelia tuviera todo el apoyo necesario para su gran noche. Mientras tanto, Bernardo se dedicaba a otro plan en secreto: encontrar a Amanda. La conversación con Matías sobre la hija perdida despertó en él el deseo de reunir a la familia y creía que el festival sería el momento perfecto para ese reencuentro. Con la ayuda del investigador privado que ya había contratado antes, Bernardo descubrió que Amanda vivía en el extranjero, trabajando como artista plástica en una pequeña ciudad en Europa. Amanda había seguido un camino creativo como su madre, pero su trabajo era más introspectivo, reflejando los años de separación y el peso de sus propios recuerdos. Bernardo, impulsado por un deseo genuino de unir a Amelia, Matías y Amanda, decidió contactarla. El primer contacto fue difícil. Amanda, ahora con 30 años, estaba escéptica ante cualquier mención a su padre, pero Bernardo fue persistente. Le explicó el reencuentro entre Amelia y Matías, describió el esfuerzo de ambos por perdonarse y contó sobre el festival de música en el que Amelia se presentaría. «Sé que esto es mucho para ti», dijo Bernardo en una videollamada con Amanda, viendo su rostro marcado por la sorpresa y el dolor. «Pero creo que este festival podría ser el momento perfecto para que se vean de nuevo. Tu madre está volviendo a los escenarios por primera vez en décadas. Sé que ella estaría emocionada de tenerte allí, incluso solo viendo». Amanda guardó silencio por un largo rato, luchando contra las emociones. El recuerdo de su madre cantando, su voz inconfundible resonando en la casa, era un recuerdo feliz de una época antes del colapso familiar. La idea de ver a Amelia actuando de nuevo, tan llena de vida como en los viejos tiempos, tocó algo profundo dentro de ella. «Yo no sé si estoy lista para perdonar a mi padre, Bernardo, pero a mi madre la extraño», dijo finalmente Amanda, la voz quebrada. «Iré al festival, quiero verla cantar, y tal vez, solo tal vez, pueda empezar a entender todo esto». Bernardo sintió un alivio mezclado con emoción. Amanda aceptó su propuesta y prometió que estaría allí. Ahora, el festival no solo sería el regreso de Amelia a los escenarios, sino también una oportunidad para sanar las heridas de una familia que fue destrozada por el tiempo y los errores del pasado. A medida que se acercaba el día del festival, Bernardo mantuvo la visita de Amanda en secreto, sabiendo que la sorpresa sería aún más especial.
Amelia, por su parte, se preparaba con una dedicación y pasión que recordaban sus días de juventud. Para ella, esa actuación significaba más que solo cantar. Era un renacimiento, una prueba de que aún podía soñar y, sobre todo, vivir plenamente. El día del festival finalmente llegó, trayendo una mezcla de nerviosismo y emoción para todos los involucrados. La ciudad estaba de fiesta, con personas de todas las edades reuniéndose para ver las presentaciones. Para muchos, el regreso de Amelia a los escenarios era un evento esperado hace mucho tiempo, y el clima de expectativa permeaba el aire. Bernardo estaba entre bastidores, cuidando de los últimos detalles. Miró a Amelia, que se preparaba frente al espejo, ajustando el vestido simple pero alegre que había elegido para la actuación. Estaba hermosa, radiante de una manera que iba más allá de la apariencia física. Era la luz de alguien que encontró fuerzas para volver a soñar. Amelia se volvió hacia Bernardo, sus ojos brillando con una mezcla de ansiedad y gratitud. «No sé cómo agradecerte por todo esto, Bernardo», dijo, la voz un poco temblorosa. «Nunca imaginé que volvería a cantar para una audiencia así. Gracias por creer en mí». Bernardo sonrió, apretando suavemente la mano de Amelia. «Lo mereces, Amelia. Este es tu momento. Deja que todos vean la estrella que siempre has sido». Amelia asintió, respirando profundamente para contener las emociones que amenazaban con desbordarse. Cuando el presentador anunció su nombre, la audiencia estalló en aplausos. Era como si el tiempo no hubiera pasado y Amelia estuviera simplemente retomando su lugar legítimo. Con pasos firmes, caminó hacia el centro del escenario, la luz iluminando su figura de una manera casi mágica. Al tomar el micrófono, Amelia hizo una breve pausa, absorbiendo el momento. Luego, con una sonrisa emocionada, comenzó a cantar. Su voz, fuerte y cargada de emoción, llenó el espacio, tocando a cada persona en la audiencia. Las notas fluían como si fueran parte de ella, una extensión de su alma, y todos allí podían sentir la pasión y la historia que cada palabra llevaba. Con cada canción, Amelia parecía volverse más fuerte, más segura. Cantaba con la misma intensidad de sus días de gloria, recordando una época en la que la música era su vida. El público la acompañaba emocionado, algunos aplaudiendo, otros secando discretamente las lágrimas. Cuando llegó el momento de la última canción, Amelia se preparó para el gran final. Bernardo, observando desde los bastidores, sentía el corazón acelerarse. Sabía que el momento más esperado estaba a punto de suceder. Y entonces, en medio de la introducción, las luces del escenario cambiaron, enfocándose en una nueva figura que subía al escenario. Amelia se giró sorprendida y dejó de cantar por un instante. Allí estaba Amanda, su hija, que avanzaba lentamente, sosteniendo un micrófono, sus ojos igualmente llorosos. La audiencia, sin entender exactamente lo que estaba pasando, comenzó a murmurar, pero el murmullo rápidamente se convirtió en aplausos cuando reconocieron la semejanza entre las dos. Amelia llevó las manos a la boca, incrédula. Las lágrimas comenzaron a rodar antes de que pudiera contenerse. «Amanda», susurró, la voz fallando con la intensidad del momento. Amanda, ahora junto a su madre, sonrió suavemente y juntas comenzaron a cantar la última canción, una canción que Amelia solía cantar para Amanda cuando era niña. La audiencia estaba de pie, aplaudiendo de manera ensordecedora. Era un momento de pura emoción, algo que nadie allí olvidaría pronto. Amelia y Amanda cantaban juntas, sus voces entrelazándose en perfecta armonía, como si los años de separación nunca hubieran sucedido. Era una celebración del reencuentro, del perdón y de la fuerza de los lazos familiares. Cuando se cantó la última nota, Amelia atrajo a Amanda para un abrazo apretado, las dos llorando de alegría. Bernardo,
Observando todo desde los bastidores, sintió los ojos humedecerse también. Matías, que miraba desde la audiencia, secó discretamente las lágrimas, agradecido de ver a su familia reunida de nuevo. Después de la presentación, Amanda tomó el micrófono, todavía abrazada a Amelia. «Volví para ver a mi madre brillar de nuevo», dijo, la voz aún quebrada por la emoción. «Y todo fue gracias a Bernardo, que no solo reunió a mis padres, sino que también me trajo de vuelta a donde siempre pertenecí». La audiencia aplaudió y Bernardo, sorprendido, solo sonrió tímidamente. No buscaba reconocimiento, pero escuchar esas palabras le hizo finalmente sentir que había encontrado un propósito verdadero. La felicidad de Amelia, Matías y Amanda era la prueba de que podía usar su posición y recursos para marcar una diferencia real en la vida de las personas. Con el festival llegando a su fin, Amelia, Matías y Amanda se reunieron entre bastidores, aún emocionados por lo que acababa de suceder. Matías, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, finalmente se dirigió a su hija. «Amanda, lo siento por todo. Sé que fallé como padre, pero quiero que sepas que nunca dejé de amarte, incluso cuando no podía ni siquiera amarme a mí mismo». Amanda miró a su padre, su expresión suave pero seria. «Lo sé, papá, y yo también te perdono. No será fácil, pero quiero intentarlo de nuevo. Quiero intentar ser una familia». Amelia, sosteniendo las manos de ambos, sonrió entre lágrimas. «Todos somos imperfectos, pero estamos aquí, juntos, y eso es lo que importa ahora». Amanda luego reveló que, inspirada por el coraje de su madre y la determinación de Bernardo, había decidido regresar al país para estar cerca de su familia. «Voy a volver a vivir aquí. Creo que es hora de empezar de nuevo juntos, como siempre debimos haber sido». El grupo se abrazó, unidos por la promesa de un nuevo comienzo. Bernardo, observando esa escena de unión y perdón, sintió una paz inmensa. Había encontrado algo que ningún dinero podía comprar, un propósito verdadero. Ayudar al prójimo, traer esperanza y reconstruir vidas, eso era lo que realmente importaba. Al salir del festival esa noche, Bernardo sabía que su viaje de ayudar a otros apenas estaba comenzando, y con un corazón lleno de propósito, se preparó para el próximo capítulo de su propia historia, sabiendo que cada acto de bondad podría crear un impacto duradero en la vida de alguien. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.